Busco en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, los versículos 20 al 22, y dice así, Proverbios 1, 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Dentro de los temas más extensos del libro de Proverbios es aquel que trata del necio. Proverbios no hace un discurso sobre lo que es el necio, sino que pone de manifiesto su modo de actuar para que pueda ser fácilmente reconocido. Es la práctica de la vida cotidiana conforme al pensamiento de Dios. El mejor comentario, el propio texto bíblico. Por eso voy a citarlo, el texto, y voy a guardar silencio yo. Primero, manifestaciones. En el libro aparece el necio bajo tres aspectos: el simple, el necio y el burlador. El simple es aquel, traducción directa por necio de la palabra hebrea, que se relaciona con el que puede engañar o seducir. Es simple, es la persona que se deja engañar o que se deja seducir fácilmente. Eso es un necio en el libro de Proverbios. Es propio del crédulo, que cree cuanto le dicen sin sopesarlo antes. Por eso leo en ese libro: el simple todo lo cree, mas el avisado mide bien sus pasos. 14:15. Se trata de la persona que es fácilmente arrastrado por otros. En segundo lugar está el necio, y tiene el libro tres palabras que se traducen como tal. La primera define a quien es obstinado. La segunda sugiere literalmente estupidez y terquedad. Su rasgo más característico es que los necios se mofan del pecado. Capítulo 14, versículo 9. La tercera palabra añade a la ordinariez y brusquedad ese concepto de lucha, y ese era el nombre que había sido dado al marido de Abigail, Nabal, es decir, una persona ruda y brusca. Burlador es aquel que menosprecia a todos. Por tanto, ahí tenemos el concepto general de lo que significa necio en el libro de Proverbios. Segundo, modos de necedad. Primeramente, la actuación del simple. He mencionado antes que se deja engañar fácilmente, de lo que se aprovechan los engañadores. Mira el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Lo cree todo sin considerarlo antes. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Capítulo 14, versículo 15. Este ama la ingenuidad. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Este es dañado por ser ingenuo. El avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Capítulo 22, versículo 3. Está también el necio en sí. El libro da algunas características personales de él, de cómo es el necio. Primeramente, el necio aborrece la sabiduría. Los insensatos, dice ese versículo 22, aborrecen la ciencia. No presta atención a la enseñanza. En el rostro del entendido aparece la sabiduría,
mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Es decir, mientras está enseñando, ellos están viendo para otro lado, no prestan atención. Capítulo 17, versículo 24. El necio no desea apartarse del mal. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Capítulo 13, versículo 19. Son arrogantes, y lo único que les interesa es decir lo que piensan. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra lo que piensa. Capítulo 18, versículo 2. Es una persona despreciativa. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Capítulo 23, versículo 9. El deporte del necio es hacer el mal y es como una diversión al insensato, pero la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Capítulo 10, versículo 23. El necio es un calumniador. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que lo propaga como calumnia es necio. Capítulo 10, versículo 18. ¿Cómo es el necio con los demás? Está muy claro. Con sus padres es una tragedia. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Además, es tristeza para su madre, a quien menosprecia. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre. Capítulo 15, versículo 20. El necio con su propia casa es una calamidad. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Capítulo 14, versículo 1. Las conversaciones del necio son dañinas. La lengua de los sabios adorna a la sabiduría, pero la boca de los necios habla sandeces. Capítulo 15, versículo 2. Su modo de hablar les lleva al fracaso. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Capítulo 18, versículo 7. Es también un buscador de conflictos. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Capítulo 18, versículo 6. El necio es también una persona iracunda. Dice el texto, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Capítulo 29, versículo 11. Al lado del necio no existe la posibilidad de paz. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Capítulo 29, versículo 9. El necio es una verdadera amenaza. Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros, que con un fatuo, es decir, un necio, en su necedad. Capítulo 17, versículo 12. El burlador es otra forma de ser necio. Es incorregible, de modo que no se debe perder el tiempo con él porque no le gusta que lo corrijan. Dice el texto bíblico, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Capítulo 13, versículo 1. El mandato de Cristo para los necios es claro. Déjalos. Mateo capítulo 15, versículo 14. Los necios aborrecen a quienes procuran corregirles y actúan en el orgullo que les domina. El escarnecedor no ama al que lo reprende. Capítulo 15, versículo 12. Por último, está la advertencia. No nos juntemos con los necios para no sufrir daño. Dice la Biblia, el que anda con los sabios, sabio será, pero el que se junta con los necios será quebrantado. Capítulo 13, versículo 20. Un mandato que conviene a la paz. Echa fuera al escarnecedor y acabará la contienda, y cesará el pleito y la afrenta.
capítulo 22, versículo 10. No actuar como necios y se produce fácilmente. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Capítulo 28, versículo 26. Hemos hecho una síntesis rapidísima del concepto de necio en el libro de Proverbios. Ahora bien, ¿de qué nos vale a nosotros si sabemos mucho de lo que es el necio, pero andamos en necedad? Dios revela todo esto en su palabra para que nos examinemos atentamente delante de Él y pidamos en oración que su Espíritu traduzca a nuestro intelecto la enseñanza de Dios, que su Espíritu clave con fuego las palabras de la Escritura en nuestras almas, para que seamos sabios delante de Dios, andando en humildad y caminando en honestidad delante de Él. A Él sea la gloria.